ciencia oficialmente reconocida, hace mucho tiempo que ha entrado en terrenos que son misteriosos, como terrenos espirituales, podríamos decir, cosas que, de hecho, muchos especialistas físicos, hablando ya del asunto, llega un momento que como que se entran a búsquedas místicas. La misma física fría, matemática, materialista, llamémosle, los conduce a la mística. Porque es tal el desarrollo de las cosas que se están investigando, sobre todo del año 1900 en adelante, es tal lo que se fue descubriendo, los secretos de la naturaleza, los misterios de la naturaleza que se han ido descubriendo, que muchas personas, repito, que son open mind, de mente abierta, llega un momento que no les queda más remedio que reconocer. Y empiezan a buscar en el misticismo, en el budismo, en el gnosticismo y en tantas áreas, ¿no? En la magia, la astrología, qué sé yo, todas esas cosas que de repente son mal vistas a priori, porque también hay cada uno que se mete a hacer cosas de repente que no, desprestigian esas ciencias tan elevadas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. Empezamos, como decíamos, llega un momento que uno simplemente a través del estudio de esto se da cuenta de que estamos todos interconectados y que no es tan loco pensar en que los planetas influyen y nosotros estamos influidos por todos los astros, por la luna siquiera, que es más cerquita, pero por todo lo que hay. O sea, estamos todos interconectados, o sea, ahí entramos, hola, adelante, a cobrar conciencia o a despertar conciencia de lo que es la parte espiritual, la ciencia celeste, como le llamamos, la medicina verdadera, ¿no? Donde el médico tiene poderes místicos desarrollados, el trabajo en los chakras, habrán oído hablar, supongo estamos tratando de, ¿no? Supongo, el trabajo con los chakras internos que tenemos, que eso está ya en los mundos internos, lo infinitamente pequeño, que ese es el campo del estudio de la física cuántica, precisamente, las cosas chiquitas, como vamos a tratar de ilustrar con el tiempo que tenemos. Entonces la medicina natural, como decíamos, el estudio de los sueños, el mundo de los sueños que encierra grandes misterios, enigmas. ¿Cuántos descubrimientos científicos importantes se hicieron a través de sueños? Que esas personas ilustres descubrieron cosas porque lo soñaron. ¿Y eso quién le habrá mandado? ¿O qué principio inteligente habrá habido que hizo llegar a esa persona elegida para desentrañar un secreto de la naturaleza? Adelante, buenas. ¿Qué tal? Salón Verde, Física Cuántica. Adelante, bienvenido. Bueno, como Patricia dijo recién, mi nombre es Mario Introini, el nombre por lo menos de esto que ustedes están viendo, que no es todo lo que hay, y es el nombre, bueno, para movernos, pero yo sé que debe haber algo más inmortal atrás de eso, pero por lo pronto Mario Introini, mi esposa Anabela Porras. En esta vida me ha tocado estudiar varias cosas, bueno, estudié ingeniería química, y ahí uno tiene estudia algunas cositas así de física cuántica en ese estudio. Después estudié matemáticas y en una maestría de matemáticas que hice en el exterior estudié la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación pilar de la física cuántica. Siempre anduve por ahí en esas cosas interesantes, ¿ven? Bueno, y ahorita hace unas pocas horas que estamos llegando de París, que estuvimos un par de semanas en un cónclave de sabios, de personas que están buscando la luz del era de Acuario, ¿ven? Y llegamos hace unas horas y estamos acá, porque no podemos parar la música, como es esa canción. Vinimos, sí, con muchas ganas y con mucha energía para compartir y tratar de entre todos, bueno, seguir adelante y sembrar esas inquietudes del espíritu para poder vencer también a la noche, a la parte oscura, el materialismo, la sociedad que tiende a esclavizarnos,
todas esas cosas que tienden a sacarnos de lo verdadero de la vida. Bueno, entonces, como habíamos dicho, uno cuando piensa un poquito en el infinito, ¿no? Uno puede pensar en algo infinitamente grande, ¿sí? Qué sé yo, algo que no termine nunca, que sea grande, un número infinitamente grande, ¿no? Supongamos, los números naturales, que son los que permiten contar, empiezan con el 1, 2, 3, 4, 5 y es un conjunto interminable, es un conjunto infinito, formado por infinitos elementos. O sea, lo infinitamente grande es algo que más o menos nosotros podemos pensar, o por ahí entenderlo si quieren. Pero también, aparte de lo infinitamente grande, existe lo infinitamente pequeño. Eso ya no es tan fácil de poder entenderlo, ¿no? Imagínense un número que se achique, y que se achique indefinidamente, todo lo chico que uno quiera. En sexto del liceo, aquí en Uruguay, para los estudiantes de ingeniería, uno empieza a aprender una cuestión llamada cálculo diferencial, que precisamente fue descubierto por Newton, Isaac Newton. A él fue que le llegó esa, ¿no? Y es uno de los secretos más importantes que haya descubierto una persona, ¿ven? O sea, lo que es el cálculo diferencial, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de estudiar eso. El cálculo diferencial tiene que ver con esas cosas infinitamente pequeñas, ¿ven? Y uno al principio, para entenderlo, dicen, bueno, imagínate un conejo que está a 1 metro de una zanahoria, y es un conejo muy viejo. Entonces él, para llegar a la zanahoria, avanza siempre la mitad de la distancia que lo separa y se detiene a descansar. Por ejemplo, avanza medio metro y ahí descansa un poco. Después avanza la mitad de eso, ¿sí? 1/4 metro, y se detiene. Avanza la mitad de lo que le queda y se detiene. Avanza la mitad y se detiene. Y ahí va a ir hacia la zanahoria. La pregunta es, ¿llegará a la zanahoria? ¿Llegará él con esa manera de avanzar? ¿Llegará hasta la zanahoria? Bueno, si eso uno lo medita y lo reflexiona, bueno, la respuesta es que no. Le llevaría un tiempo infinito llegar a la zanahoria, porque por más chiquita que sea la distancia que lo separa, siempre se puede dividir a la mitad. Entonces uno dice, wow, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Ya uno ahí, ya la mente como que ya llega a unos límites. Eso, para entenderlo, se requiere meditar. Entrar en meditación profunda para comprender el significado de eso. Bueno, claro, en el liceo no existe que te pongan a meditar, o sea, ahí te lo dan y aprendetelo como puedas. Es muy... Te entró y arreglate como puedas, ¿sí? Porque es el contexto de la educación de esa época, que es una educación pobre. Claro, una lástima que cosas tan interesantes se enseñan así, pero está. O sea que lo infinitamente pequeño, precisamente, es una idea de que existen magnitudes pequeñas y existen órdenes en el universo, en esta gran creación, que son tan chiquitas, pero cosas tan chiquitas, tan tiny, como se dice en inglés, que nosotros no lo podemos percibir. Nuestros sentidos físicos, los sentidos de la carne, vista, oído, olfato, tacto y gusto, no logran captar ciertas estructuras más finas del universo. ¿Me explico? Cuestiones que están aquí ahora, pero que nosotros no podemos. Como decían los egipcios, estamos velados. El velo de Isis no lo hemos podido descorrer para ver las cosas tal cual son. Por eso les digo, a mí no me están viendo tal cual soy. Están viendo una imagen como un reflejo de lo que realmente me constituye, que son las partículas subatómicas, el átomo y algunas cosas que vamos a tocar hoy. ¿Ven? O sea que, para empezar, hay aspectos sutiles del universo, órdenes del cosmos, planos que están aquí ahora y que no se pueden percibir con los sentidos comunes y corrientes, sino que se requiere una preparación espiritual, se requiere un desenvolvimiento de la capacidad conscientiva para uno poder empezar a tomar contacto directo con lo que está aquí ahora. Salir de las sombras. Habrán leído el mito de la sombra, el mito de la caverna de Platón. Ese mito es eso, lo que le está hablando, porque esos griegos
muchos de esos eran grandes seres despiertos, grandes iniciados, como se dice, ¿ven? Iniciado quiere decir la persona que ha logrado entrar, in ire, del latín in ire. ¿A qué entró un iniciado? Entró al misterio, logró penetrar a la naturaleza, a percibir el universo tal cual es. Y eso es aquí y ahora. Aquí y ahora, ¿ven? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cositas relacionadas con estos temas, ¿sí? Porque, como digo, el estudio de la física cuántica lleva a un territorio, a una interfase donde hay mística, filosofía, y física y ciencia. Hay un territorio muy interesante ahí. Próxima, por favor. Bueno, haciendo un poco de memoria, el tema del átomo, ¿sí? Viene del griego, ¿sí? No divisible. Ya el planteo de la estructura atómica de la creación viene de los griegos antiguos, ¿sí? De Demócrito, por ejemplo. Seguramente esos eran seres despiertos, personas que tenían, ¿no?, esa capacidad de percibir más allá, ¿no? Y él entonces desarrolló o entregó esa idea de que todo está constituido por partículas o por formas o principios inteligentes mucho más pequeños, infinitamente pequeños. ¿Me explico? ¿Sí? Seguimos. Vamos a apurar un poco. Él decía, ¿sí?, desarrolló la teoría atómica del universo, la materia compuesta por lo que es y lo que no es el vacío. Dice que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, se diferencian en forma y tamaño y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Ella tenía esa concepción en aquella época. Seguimos. Los átomos estuvieron y estarán siempre en movimiento y son eternos. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a ellos. Un hecho irreductible a su existencia, infinito, eterno e indestructible. Solo en apariencia es una cosa dulce o amarga. Solo en apariencia tiene color. En realidad no hay más que átomos y el espacio vacío. Esas cosas que cuando él afirmaba eso parecía, pero ¿cómo puede ser si esa pared es dura? ¿Qué va a ser vacía? Pero bueno, el desarrollo, el estudio de la ciencia, ya cuando los científicos diseñaron aparatos que se pudieron meter en la materia, en qué están hechas las cosas, esos experimentos fueron del año 1900 en adelante, bueno, llegaron a la conclusión, experimentalmente, que el átomo está prácticamente vacío, que nosotros estamos hechos de nada en realidad, porque nosotros todo está hecho de átomos. De átomos que se unen para formar moléculas y las moléculas, bla, 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 todo lo que uno estudia más o menos en química, pero el átomo como componente, como ladrillo, está vacío prácticamente. Si un átomo fuese como el Estadio Centenario, por ejemplo, ¿no? Imaginemos el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple que existe, ¿sí?, que consta de un protón en el núcleo, un electrón orbitando. Pensémoslo así, en lo simple. Si el electrón está orbitando en las tribunas de afuera, ¿sí?, en la Ámsterdam y todo por ahí, el núcleo es una mosca en el centro de la cancha. Todo lo demás es prácticamente vacío. Es espacio. ¿Sí? Es un espacio misterioso. De hecho, miren, solo la trillonésima parte del volumen de un cuerpo está ocupado por los átomos y las partículas que forman a los átomos, que lo podemos pensar como protón, electrón y neutrón, las tres fuerzas primarias de la naturaleza, si nos ponemos más místicos, ¿sí?, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno podría meterse en aspectos místicos muy interesantes, pero dejémoslo como protón, electrón y neutrón, ¿sí? Bueno, las partículas que forman a los átomos, que son esas tres, para empezar a hablar, ¿sí?, si nosotros pudiéramos agrupar todas esas partículas, entonces esas partículas ocuparían la trillonésima parte del volumen de un cuerpo. O sea que si nosotros extrajéramos todo el espacio vacío de nuestro cuerpo físico, quedaríamos reducidos a un puntito que habría que mirar con un microscopio y ni eso. Y asimismo la pared, que nos parece tan dura y tan real,
y tan física, tan material. Pero ¿qué pasa? Esas partículas no están quietas, sino que se mueven en una especie de danza cósmica maravillosa. ¿Ven como lo que dice ahí, ¿no? El movimiento, como dice, ¿no? Esos movimientos, ¿ven?, generan poderosos campos electromagnéticos, campos de repulsión, y dan la sensación de volumen y espacialidad a un objeto. Le da la sensación de que es real y que es duro y que es una cosa tangible, ¿ven? Entonces uno toca la pared, y uno siente una sensación simplemente, y le parece que la pared es dura y es real, ¿no? Y si uno se pega contra la pared va a sentir dolor, pero es solo una sensación. O sea, es la repulsión de los campos de esas partículas que se están moviendo y que se repelen entre la pared y mi mano, por ejemplo, o el sentido del tacto. El sentido del tacto es un sentido electromagnético, se necesita. Por eso cuando uno se pone guantes, por ejemplo, y se aísla a nivel electromagnético, toca y no siente nada. Y ven qué difícil que es moverse cuando uno está de guante, ¿no? Querés hacer algo, sacar la llave, usar el celular o cualquier cosa, y no podés porque no tenés sentido del tacto, que es tan importante. ¿Ven? Entonces, uno cuando toca, cuando siente, es simplemente esa repulsión de campos que, en nuestro caso, que somos los que estamos percibiendo, se supone que la pared no, pero de repente sí, ojo, porque todo tiene conciencia. Pero bueno, nosotros que estamos percibiendo, sentimos una sensación y nos parece que la pared es muy real y es sólida. Pero sin embargo está vacío, porque el átomo está hecho prácticamente de nada. Eso es algo totalmente... que cuando los místicos lo decían, porque el Buda lo decía también, lo esencial es el vacío, decía él. Ellos eran capaces de atravesar piedras, por ejemplo, atravesaban rocas, hacían esa especie de milagro, ponían el cuerpo en estado de sanyasin, o sea, en estado de meditación profunda, y atravesaban, ¿no? Y uno decía, ¿cómo hacen para atravesar eso? Claro, pasan a través del vacío intersticial. Pero claro, para eso se requiere tener mucha fe y tener mucha conciencia para eso. O sea que todos esos aspectos de esos aspectos místicos, el desarrollo de la ciencia, repito, llevó a estas cosas, por ejemplo, que Demócrito afirmaba, resulta que son así, porque está comprobado experimentalmente hoy en día. ¿Sí? Seguimos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Estamos tratando de resumir, porque este tema podríamos hablar de algo extremadamente interesante. Podríamos hacer prácticas de meditación para poder penetrar en el asunto. Pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Es una base. Bueno, en el año 1900, Max Planck es el padre de la física cuántica. ¿Okay? Recordemos, física cuántica es un área de la física moderna que se llama. Hasta el año 1900 era física clásica. Hasta el año 1900 se creía que estaba todo inventado ya, que no había más nada que descubrir, pero de 1900 en adelante vinieron una revolución en la ciencia. A través de la física cuántica, que es el estudio de lo infinitamente pequeño, el estudio del átomo, penetrar en la creación, buscar a Dios, los principios inteligentes ahí adentro, y en la otra área de la física moderna es la relatividad, que se la debemos a Albert Einstein, por ejemplo, ¿sí? Que es el estudio ya de la gravitación y los cuerpos, la parte cosmológica, que es muy interesante también. Bueno, en el año 1900, Planck, estudiando la radiación del cuerpo negro, ¿sí? Lo que se llama el estudio de la radiación del cuerpo negro, que les recomiendo que puedan mirar eso en internet, hay mucha información. Los alemanes en esa época estaban tratando a nivel industrial de averiguar la temperatura de los cuerpos según el color que emitían. Saben que un cuerpo cuando se calienta empieza a brillar, a emitir color. El hierro se puede poner rojo vivo y así. Entonces estaban tratando de desarrollar fórmulas que les permitieran decir la temperatura de un cuerpo según el color que tiene, estudiando su espectro de radiación de color, para no tener que ir uno ahí y poner un termómetro, ¿entienden? Mejor es mirar la luz y saber qué temperatura tiene. ¿Ven? Entonces, toda esa parte experimental que la industria pesada alemana necesitaba, que los industriales necesitaban, más o menos del año 1890 en adelante, se empezó a hacer experimentos de eso, ¿ven? Que se llama estudio de la radiación del cuerpo negro. ¿Okay? Que no tengo tiempo de explicar más lo que es un cuerpo negro, pero
Otro día podemos reunirnos, si quieren, y seguimos el asunto. Pero la cosa es que la física clásica de la época no lograba explicar los resultados experimentales que tenían todos los experimentadores alemanes y europeos que estudiaban la radiación del cuerpo negro. Resulta que los resultados experimentales no podían ser explicados por la física teórica de esa época. ¿Ok? Bueno, estaban en un serio problema, una seria crisis, podríamos decir. Y Planck, que era un físico humilde en esa época, pianista también, músico, físico, él nunca quiso hacer ninguna revolución de nada, dice, pero él, bueno, era un gran matemático. Él logró encontrar una fórmula exacta que pudiese explicar la radiación del cuerpo negro, pero resulta que esa fórmula explicaba exactamente el asunto, pero se iba a una tremenda revolución en la física. Por eso él demoró en dar el resultado que él tuvo meses pensándola bien, no sea cosas que fueron disparates, y esa fórmula que él descubrió conlleva a un número que se llama la constante de Planck, precisamente se empezó a llamar la constante de Planck, que se denota con la letra H en física. Un número muy chiquito, 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Joule es energía, es una unidad de energía, y segundo una unidad de tiempo, ¿sí? Energía por tiempo, ¿entendido? En física, energía multiplicado por tiempo, eso se llama acción. Acción. ¿Sí? Cada vez que nosotros accionamos sobre el universo, cada vez que tocamos algo, cada vez que hablamos, ustedes me están escuchando ahora, pues yo estoy accionando sobre ustedes, estoy ejerciendo una acción en el universo. Bueno, todo lo que nosotros hacemos, que es interaccionar con el universo, eso se llama una acción. ¿Entendido? Bueno, la acción es igual a la energía involucrada en un evento multiplicada por el tiempo que el evento dura. ¿Ok? Bueno, Planck logró encontrar una fórmula exacta para explicar la radiación del cuerpo negro, pero esa fórmula involucraba una constante que es la constante de Planck, que es una de las tres constantes fundamentales del universo. ¿Sí? Este universo en el que nos movemos depende de tres números principales, que son la constante de Planck, la velocidad de la luz, que es otra cosa interesantísima, ¿okay? Y que no vamos a poder hablar mucho, ¿sí? De lo que es el espacio-tiempo. ¿Han oído hablar del espacio-tiempo en la relatividad? Pues el espacio-tiempo, piensen que es una telaraña cósmica formada por hilos de luz. ¿Sí? Eso es el espacio-tiempo. ¿Okay? Por eso cuando uno ve una cosa, yo veo a mi esposa, pero no la veo tal cual es ella ahora, porque la luz de su imagen demora un tiempo en llegar hasta mí. Claro, un tiempo muy cortito, porque la luz se mueve muy rápido, obvio. ¿Entienden? Pero el sol, por ejemplo, uno ve el sol y la imagen que está viendo es una imagen que tiene 8 minutos de antigüedad. Porque la luz viaja a una determinada velocidad, no viaja a velocidad infinita. Entonces, cuanto más lejos es algo que yo veo en el espacio, más antigua es la imagen. Los patos, por ejemplo, bueno, yo los veo ahí. Es una imagen que demoró un cierto intervalo de tiempo, muy chiquito. Mi dedo, bueno, yo lo estoy viendo y también la imagen demora, de repente menos tiempo, pero... O sea, el espacio-tiempo es una cuestión así, que Einstein fue concibiendo y que tiene que ver con la relatividad. Y tiene que ver con la velocidad de la luz, entonces, como decimos. La constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de gravitación de los cuerpos. Constante, digamos, de atracción de los cuerpos que tienen masa, que esa es una constante que se la debemos a Newton, porque Newton no solo descubrió el cálculo diferencial, sino que nos dio las leyes del movimiento, las tres leyes de Newton. No sé si en el liceo si lo habrán torturado con eso alguna vez, que es muy bonito, digo, pero en los contextos de la educación actual puede ser una tortura para la gente, lamentablemente. Pero bueno, esa constante, que se denota con la letra G mayúscula, es la tercera constante que define el universo en el cual nos movemos. Cualquier universo que tenga números distintos para esas tres constantes es un universo que funciona diferente al nuestro. Ahí viene la teoría de los multiversos, porque puede haber muchos universos coexistiendo aquí y ahora, pero tampoco los podemos percibir y tienen distintas constantes que los definen.
que un universo es definido por estas tres constantes. Repito, constante de Planck, velocidad de la luz y constante de gravitación. Según lo que se sabe hasta ahora, porque la ciencia, a medida que se desarrolle, puede tener otras cosas. ¿Cuántos tesoros más? Pero bueno, la constante de Planck, si nosotros, acá está escrita de una manera resumida, de una manera que se usa en ciencia, ¿ven? Este día era menos 34. Si lo fuéramos a escribir todo así, sería este número. ¿Sí? 0, y habría 34 ceros, ¿ven? Hasta llegar a este 6. Es un número muy chiquito, ¿se dan cuenta? Sí. Ya que estamos hablando de lo infinitamente pequeño, es un número muy chico. ¿Ok? Bueno, ese número define... O sea, Planck lo descubrió por allá en el año 1900 y él realmente no creía mucho en eso que él había descubierto, porque para su noción de la armonía le parecía muy raro todo. Porque, ¿qué resulta? Planck, para desarrollar y explicar la radiación del cuerpo negro, le decimos que descubrió este número, pero también la fórmula que él desarrolló tenía una cosa más terrible, que era la siguiente: la energía no puede ser intercambiada de manera continua en un sistema, sino que hay ciertos niveles permitidos de energía. Un sistema no puede tener cualquier cantidad de energía, sino que la energía está cuantizada. Ahí viene la palabra cuántico. Mecánica cuántica, física cuántica, tiene que ver con cosas muy chiquitas y que están cuantizadas. Entonces, él, para explicar el cuerpo negro, entonces uno de los aspectos que estaba era la no continuidad de la energía de un cuerpo. ¿Ok? Ahora, esta constante es tan chiquita que nosotros no podemos percibir los efectos cuánticos en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana son cosas más gruesas, ¿ven? Son conjuntos de átomos mucho más grandes, o sea, todo esto se nota cuando uno estudia ya a nivel atómico, los aceleradores de partículas, toda la física, las computadoras, el teléfono celular, que eso es todo aplicación tecnológica de la física cuántica. Ahí toman en cuenta todos estos aspectos. Pero miren, si la constante de Planck fuera más grande, supongamos que valiera 1 la constante de Planck, ¿sí? Entonces, si la constante de Planck valiera 1, ahí ya nosotros podríamos ver los efectos de la cuantización de la energía. Entonces, supongamos una persona que se está columpiando, supongamos a alguien que se hamaca. Todos se han amacado en su vida, ¿no? Bueno, la energía del movimiento de amacarse está relacionada con la amplitud del movimiento. ¿Ok? Mayor amplitud quiere decir mayor energía, menor amplitud, menor energía. Uno toda la vida se amaca y poco a poco va perdiendo energía hasta que se detiene. Por el rozamiento, yo qué sé, la energía, el movimiento no es eterno, uno va perdiendo energía y se detiene. Eso parece que es algo que sucede de manera continua, pero no es continuo, sino que sucede de asaltos cuánticos. Esos saltos no los podemos percibir porque la constante de Planck es muy chica para el mundo físico o cotidiano que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Pero repito, si la constante de Planck valiese 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno vería una persona amacarse de la siguiente manera: empieza a columpiarse, ¿no? Se mueve un poquito y desaparece. Aparece automáticamente en otro punto más bajo, de menor energía, se mueve un poquito, vuelve a desaparecer. Esos son saltos cuánticos, que no es que salta como un sapo saltando, no, desaparece del espacio-tiempo y aparece en otro punto matemático del espacio-tiempo con una energía permitida. Es algo totalmente loco o mágico, podemos poner. Está en un punto, desaparece, aparece en otro. Se mueve un poquito, desaparece, y así, de asaltito, porque no puede tener cualquier energía permitida, porque la energía está cuantizada, viene en paquetitos. La misma energía de la luz está cuantizada también, en paquetitos llamados fotones.